Bien, aquí estamos de nuevo con estos esperadísimos viernes en los cuales nos conectamos con letras en directo para presentaciones de libros. Y hoy hay otro de esos libros importantes que vamos a presentar y es Rodrigo Villalobos quien va a conducir esta reunión como ocurrió el viernes pasado. Entonces, quedamos en tus manos a ver qué novedades hay aquí esta vez, Rodrigo. Adelante. Excelente, muy buenas tardes a todo el público que nos escucha de ahí en la virtualidad. Qué gusto poderlos escuchar, ver, aunque sea aquí de lejos, ¿no? Al final de cuentas es lo que tenemos. Y pues al igual que la semana pasada, Testigo Ediciones en esta ocasión, pues trae una presentación del libro. En este caso es el libro de Rómulo Mar, que es Maledén 777. Creo que dije 3 veces 7, espero que sí, el 777. Entonces, esta es una propuesta nueva de este autor chiquimulteco que todo el mundo conoce. Lo tenemos todos los días aquí de anfitrión cuidando la puerta y en esta ocasión ya lo tenemos de hacedor. Un hacedor bastante interesante, debo decir que es una cosa muy cabalística también la del 7. O sea, este número que ven repetido aquí en la imagen eh, es curiosa porque sí es el séptimo libro de la editorial Testigo Ediciones y por algún motivo que no sé, o sea, tuvimos un problema en la diagramación cuando estuvimos haciendo el levantado del texto, pasándolo así en una presentación bonita que ahorita les muestro. El libro por algún motivo no se dejaba colocar el número 7 en la página 7. Tuvimos un problema con el 7 aparentemente. Así que es algo muy cabalístico, muy curioso. A ver si encuentro por acá la página 7. Y aquí está, a reempujones, pero logramos colocarle el número 7, la página 7, que de hecho es el primer texto del libro, el que abre. Así que, ¿de qué va, A ver, Maledén? mostralo. Aquí está. Bueno, estos son los números. Aquí hay un 71, pero es diferente el 7, para que se den un quemón. Vamos a ver, el 7, aquí está. Incluso está un poquito más abajo, porque en la diagramación tratamos de atinarle ahí para que quedara. Es algo bien curioso que la página 7 no quiso y creímos que nos iba a dar problema con la 77, pero la 77 no tenía numeración porque era una separación del libro. Entre las curiosidades también, pues el libro creo yo que ha sido el más difícil de editar. Como ustedes saben, desde la semana pasada lo había platicado un poco respecto a los libros de Testigo Ediciones. La edición corrió a cargo de Carmen Tocay, quien nos acompaña también el día de hoy. Y pues a Carmen y a mí se nos hizo una jugarreta ahí con los espacios, las palabras y una cuestión bien difícil, porque Rómulo es un autor bastante inusual, debo decir, en cuestiones de puntuación, de gramática, pero esto hace más enriquecedor el texto. Así que es una invitación también para que conozcan el contenido de estas 120 páginas que hay por acá. Um, Quisiera presentar a Rómulo, de hecho, pero presentarlo siempre con la visión de la editorial, que es algo que hacemos en las solapas de las portadas, ¿verdad? Aquí está la portada, aquí está la solapa, y es una presentación bastante informal, así que es la mejor versión, pienso yo, a veces del escritor verse de una manera menos comprometida con lo profesional, a veces, o con lo académico meramente, sino que sentirse más uno mismo, poderse describir desde ahí. Pues conozcamos a Rómulo. Él es Rómulo Mar. Aquí lo ha comentado en primera persona todo, así que con tu permiso, Rómulo. Dice, me he tomado muy en serio la vida, pero se me hace imposible no romper su protocolo con la broma. Y de mi madre heredé el doble sentido. Cargo las baterías de los sueños con frecuencia y las novedades de mi cerebro me complacen y suavizan la existencia. He publicado, sembrado árboles, procreado hijos, fundé un periódico y el canal Letras en Directo.
Me salvé de morir ahogado en una piscina. Quise ser cantante y desafiné. Ser millonario y solo me falta el dinero para lograrlo. No me gusta el caldo de res, pero sí la yuca con chicharrón. Me caí de la rama de un árbol, pero nunca de una nube, como Cornelio Reina. Fui locutor, subí 3 veces el volcán de agua, probé la marihuana y luego la evité. Me curé del mal de sangre de nariz oliendo ladrillos húmedos y cebolla colorada. Fui periodista fugaz, ayudante de albañil en una prisión y estoy convencido de que el cielo existe. Es una mujer. Yo no me llamo Javier. Así que esta es la presentación de Maleden 777. Siéntanse todos bienvenidos, conozcamos un poco acerca del texto. Quiero dejar en el uso de la palabra en este momento a mi colega Carmen Beatriz Tocay, quien es una profesional realmente editando. Creo yo que ella es la persona que siempre está más cercana a los textos, incluso a veces antes que yo, porque ella tiene una intuición muy buena con con la simpatía que requiere a veces tomar el compromiso de manejar narrativa, sobre todo en el caso de la narrativa, que es donde ella pues realmente se ha lucido con estos títulos. Así que dejo a Carmen para que nos pueda explicar un poquito acerca de lo que ha preparado para el texto de Maleden 777. Buenas noches a todos, para mí un gusto estar aquí. Felicidades Rómulo por tu libro, tu séptimo, el séptimo libro de Testigo Ediciones y el tuyo, pues la verdad no sé qué número es, pero sé que tienes muchos libros, tanto de poesía y narrativa, y pues la felicidad porque es un libro de narrativa y pues nos gusta la narrativa también, al igual que la poesía. Y les voy a leer un texto que yo preparé en cuanto al libro de Maleden 777. Y dice, Maleden 77 es un libro de cuentos que desde el principio nos da un indicio de lo que se aborda en el texto, pues a pesar de que cada cuento es distinto, conforme la lectura se van enlazando los acontecimientos y circunstancias de cada personaje. El libro inicia con un poema titulado Sisifopatía, y como buen poeta que es Mar, a primera página nos deleita, perdón, es que se me corre el texto, nos deleita con sus versos. Pero bueno, este poema hace referencia a la mitología griega, con el mito de Sísifo, quien como personaje hizo enfadar a los dioses con su astucia, por lo que luego fue condenado y castigado a empujar una piedra a la cima de una montaña, y que al momento de llegar a la cúspide, simplemente la piedra vuelve a caer y obviamente debía, debía de volver a la acción. Es lo que de forma muy breve se refleja en el poema, con que el hombre debe trabajar largas jornadas entre el cansancio y el desaliento de hacer siempre lo mismo. Pero ¿qué tiene que ver esto con los cuentos? Pues algunos cuentos están ciertamente ligados, como el cuento que se llama Sisifomanía, en que se destaca el personaje de nombre peculiar Lipón Surqué, en donde se nota la rutina del trabajo que lo agobia y lo hace explotar en su temperamento, llegando al hastío que lo hace renunciar. Este es el primer personaje a quien vemos empujar su piedra. Luego, en la segunda parte, nos encontramos con el cuento Camionetando, con un personaje llamado Helsinki Morales, que nos lleva hacia un viaje en los peculiares buses de nuestra Guatemala, específicamente en la Ruta 40. En rutina de trabajo de madrugada y retorno hasta el anochecer entre vendedores, el brocha y su famosa frase de corras. El tumulto de personas y sin la falta de la típica música en el bus, toda una escena urbana que hemos vivido quienes hemos abordado estos buses, quizá como un suplicio y a la vez la tolerancia de aguantar lo que se ve, lo que se escucha y lo que se siente. Entre tanto, Helsinki
nos lleva a su desahogo desde su cuenta de Facebook, entre una gama de personalidades. Una vez más podemos ver que este personaje va empujando su piedra. Luego Helsinki nos lleva sobre momentos jocosos y eróticos, llenos de una sazón de picardía, que muestra que en medio del acto de empujar la piedra en ciertos momentos hay alegría y amor. Poco después aparece el cuento Off y un personaje llamado Tilde Covid López, quien desde el inicio anuncia su suicidio, y luego en primera persona como el personaje de un ánima, que nos va narrando partes de su vida, y conforme la lectura nos lleva hacia lo más íntimo de los pensamientos acerca del suicidio y las razones del eminente deseo de realizar el acto. Y no es más que otra vez el reflejo de empujar esa piedra y verla descender sin ánimo alguno de volver a empujarla, ya que es tan pesada que más bien induce el deseo de morir. Entre tanto, al final me parece interesante que hay un cuento donde hay una reunión entre el narrador y sus personajes, en donde a través de pensamientos existenciales y a partir de reflexiones logran un convenio en donde invitan a disfrutar la vida a pesar de las circunstancias. Y creo que es la más grande relación en el inicio del libro, donde hay un fragmento de Albert Camus que hace ver que en medio de la tormenta, de lo más íntimo, hay un verano sublime que da fuerza para vivir. Por otro lado, creo que hay aspectos importantes que apuntar, como lo es el lenguaje que Mar utiliza, el cual se presenta de una forma coloquial y llana, y que en ciertos párrafos podemos encontrar recursos bien utilizados como el juego de palabras, que nos hará adentrarnos a un ritmo dinámico en la lectura. Además, en los cuentos ya mencionados, hay otra característica y es que nos lleva a otros mundos u otras dimensiones, lo cual se mezcla entre lo fantástico, lo surrealista y un toque de terror, como en el momento en que nos acercamos al cuento turbado, donde nos lleva a un lugar donde se ubica la puerta del olvido. Y pues bueno, quiero comentar algo más. Rómulo tiene una característica para escribir, y a la hora de leer el texto se puede ver que a veces parece que todo es intencional. Todo lo que van a encontrar en el libro es intencional. Los párrafos corridos, los párrafos que parecen versos. Creo que eso lleva muy bien con el ritmo, con la fuerza de lo que está queriendo decir el personaje. Y pues es muy interesante ver esta parte. Y fue un trabajo que fue muy bonito, fue experimental. La verdad que yo siempre me disfruto al hacer esto porque se ve el estilo de cada autor. Y no solo eso, uno también va aprendiendo cómo cada autor es capaz de realizar todo esto. Es un juego de palabras. Rómulo en sus libros hace un juego de palabras y es lo más interesante. Hay un cuento que es el primero que dice, has llegado al final del cuento, y uno como lector se queda, ¿cómo que he llegado al final del cuento? Y uno empieza a leer el cuento y se va entremetiendo y sabiendo qué va a pasar al final. Y creo que eso es lo más interesante. La verdad que yo me disfruté estar corrigiéndolo. Fue un reto también en ciertas partes, creo en el de camionetando, en la parte de Facebook. La verdad que tuvimos que ser bien creativos porque tuvimos que pensar qué es lo que Rómulo quiere, qué es lo que a Rómulo en realidad le va a parecer, si esto es lo que Rómulo piensa con el texto y nosotros podemos concordar con él. Y creo que al final quedó bonito porque pudimos captar
que Rómulo quería poner una parte de lo que es lo cotidiano de estar hablando en Facebook. Y pues solamente gracias, gracias Rómulo por la bonita lectura que nos has dado. Muchísimas gracias, Carmen. Ya lo he mencionado en anteriores ocasiones, lo he mencionado en presentaciones del libro que sí hemos tenido con público presente, en vivo y en directo, y lo he mencionado con mucha suerte también la semana pasada que teníamos la presentación de Cuentos Embargados. Carmen es un pilar fundamental porque es usualmente el segundo contacto que tiene con el libro externa, de manera externa, pues, porque el libro acabado en Testigo Ediciones, pues yo lo reviso, ¿no? Pero sé más o menos cuál es la idea que se quiere transmitir, llego a un arreglo más o menos con el autor, en este caso con Rómulo. Rómulo tenía demasiadas ideas en la cabeza cuando me mandó el texto en crudo. Yo le dije qué cosas podían surgir como dudas, incluso para el lector al momento de enfrentarse al texto como estaba en ese momento. Y los acuerdos y las puestas en común son las que se ven ahora en Maleden 777. Así que, ay, no sé, es una cosa bien, bien alegre porque Rómulo ya me había dicho el año pasado que tenía estas ideas por ahí flotando y fue para estas fechas más o menos que él me lo comentó, que él tenía este proyecto y que lo quería para publicar. Como parte de Testigo Ediciones, somos muy francos, estamos muy contentos de tenerte publicado, de que seas el séptimo libro ahora dentro de la editorial y quisiera compartir con ustedes la sinopsis, que es la parte que tenemos en la parte de atrás del libro, la cual pues arreglamos en esta ocasión para que ustedes lo puedan ver incluso al entrar a Amazon, porque el libro ya está digitalizado. Rómulo, ¿sí? Antes de que continúe, solamente quisiera que verificáramos si el doctor Carlos Interiano nos está Ah, escuchando. sí, sí, sí. ¿Sí? Doctor, nos oye, nos escucha perfectamente. Levante su dedo si Sí nos... sí les escucho. ¿Me escuchan ustedes? Magnífico, doctor Carlos. Ok, Ya vamos a... estoy aquí transmitiendo desde mi automóvil. Me estacioné por aquí para poder sintonizar y oír la transmisión. Anda Perfecto. camionetando el Ando doctor. camionetando, sí, ando todavía en el tráfico. Buenísimo, buenísimo. Entonces ahí estamos. Continuar. Excelente. Disculpa, Rodrigo. No, 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 dele, igual es tu libro. Quisiera compartir con ustedes la información que se encuentra aquí en la parte de atrás. Es para que entiendan un poco la sinopsis de los cuentos, de los relatos que hay. Maleden 777. Esta es una recopilación narrativa del autor chiquimolteco Rómulo Mar. Se trata de una llamativa propuesta que ahonda en la ficción, lo cotidiano, lo psicológico e incluso la interacción con lo tecnológico. Maleden 777 nos plantea una lúdica de personajes y situaciones que por más inverosímiles que parecieran, no escapan de nuestra realidad y nuestro entorno social contemporáneo. La extraña forma de narrar de Rómulo se manifiesta desde su estructura hasta la resolución de cada uno de sus textos. En palabras del doctor Carlos Interiano, en casi todos los relatos el autor utiliza el misterio como una línea transversal. En algunos, con sus finales abiertos, contribuye a enfatizar este efecto. No cabe duda que es una obra hecha para la introspección y para el escape de nuestra forma de entender nuestra existencia. Así que esta es una forma de entender la existencia, sobre todo esta última línea que he decidido dejar porque los personajes en los mundos que crea Rómulo existen, pero tienen una presencia muy interesante, muy fuerte, muy dominante, se arrastran incluso hasta otros relatos, después permean de una manera bien interesante y quisiera que el doctor Carlos Interiano amablemente pues nos pudiera ilustrar por allí con algunas palabras, porque él fue quien se tomó la molestia de realizar el exordio de este libro. Un exordio que también refleja
o contrapone las ideas que están muy por encima de la sinopsis que les acabo de dar. Doctor Carlos, le escuchamos. Muchas gracias, muy amables por darme esta oportunidad de felicitar a Rómulo y a la editorial y a sus integrantes por esta hombrada de haber producido este nuevo libro. Creo que es el séptimo, me parece, estaba indicando Rodrigo que es el séptimo de la editorial. Así que mis parabienes para ambos. Hablar de la creación literaria de Rómulo es remitirnos un poco bastante ya al recorrido que tiene él en el ámbito de la literatura. Yo tengo de Rómulo Diario de Creación y El Poder de los Espejos, que ambos textos son sobre relatos y trabaja el relato con mucho sabor, diría yo, con esa picardía que le suele imponer a los trabajos que hace, a los relatos que hace. Rómulo además escribe poesía, pero hoy nos ocupa este texto de Maledén 777. Y el público se preguntará, bueno, ¿y qué es Maledén 777? Eh, es una misma duda que yo tuve siempre y que hasta hoy eh, la pude despejar de labios de su propio autor. Quizá me voy a adelantar a la participación de Rómulo, pero el que pega primero pega dos veces. Así que esta palabra no la van a encontrar en ninguna de las reales academias, ni la alemana, ni la francesa, ni la inglesa, ni la española, porque es un invento, yo creo que ya lo patentó también, de Rómulo Maledén. Y les voy a despejar la duda. Maledén no es ni más ni menos que mal Edén, o sea, un Edén malo. Y ahí surge, digamos, comienza a surgir la creatividad del autor sobre este texto, Maledén 777. Ahora, los 3 7, sí, sinceramente no sé qué significan. Yo le decía a Rómulo que cuando yo leí 777, me, me remitió estos 3 7 a la película de Cantinflas, que se trata de un policía del 777. Y menos mal que no escribió 666, porque entonces sí hubiéramos estado en problemas. Si no se le ocurrió poner 777. Ahora, yo le escribí a Rómulo unos párrafos que no creí que se iba a atrever Rómulo a consignarlos en este libro, pero me honra en que lo haya hecho. Y voy a tomarme la libertad de leer lo que escribí en ese momento. Creo que fue el año pasado o este año, no recuerdo muy bien en qué momento fue que yo le envié a Rómulo mi comentario. Y el comentario dice así: Maledén 777 es el nombre de la nueva obra del escritor Rómulo Mar. La serie de relatos que conforman este texto tiene varias vertientes literarias que van desde la visión posmoderna hasta la literatura llamada popular, por la temática abordada y los recursos estilísticos usados. Ya Néstor García Canclini se ocupó muchísimo de lo que es la cultura popular, pero Rómulo lo está consignando en una obra literaria. La estructura de los primeros relatos tiene un estilo contemporáneo con finales abiertos, lo cual deja a la imaginación del lector sacar sus propias conclusiones. Con un estilo narrativo donde el autor es omnipresente y generalmente ubicando a los personajes en acciones en tercera persona. Utiliza lenguaje claro, sin rodeos metafóricos en su redacción, tanto que a veces aflora más la crudeza del lenguaje cotidiano. En la segunda parte de su relato se apega más al estilo vernáculo cotidiano, usando la primera persona como un sujeto narrador. Introduce a veces un lenguaje un tanto sórdido, pero con una intención clara,
reflejar el lenguaje popular. En su obra destacan con este estilo los relatos con carácter erótico. Tiene varios relatos con carácter erótico. En casi todos los relatos, el autor utiliza el misterio como línea transversal. En algunos, con sus finales abiertos, contribuye a enfatizar este efecto. Una característica importante de esta nueva obra de Marc es que, por un lado, eleva el discurso cotidiano publicado en Facebook como categoría literaria, y por el otro consigna a algunos personajes con apellidos o nombres verdaderos, lo cual se inscribe dentro de la corriente de realismo literario. Y yo quiero enfatizar el hecho de que eh, a pesar de que las redes sociales nos están avasallando y son hoy día un gigante en expansión, no muchos literatos se han ocupado de usar las redes sociales, y en el caso específico de Facebook, como una herramienta literaria. Pero Rómulo, que siempre es visionario en muchísimas cosas, ha tomado ya esta línea de trabajo que son las redes sociales para consignarlas en su trabajo literario. De tal manera que yo creo que el público va a quedar muy satisfecho con esta nueva obra de Rómulo, y desde ya le estoy deseando el mejor de los éxitos para bien del autor y por supuesto también para bien de la editorial, que está haciendo un esfuerzo de verdad titánico, ya que en Guatemala existe muy poca actividad literaria, y dentro de la actividad literaria, esta es una de las quizá menos favorecidas, el relato como es también la poesía. Pero se rompen paradigmas, se rompen modelos, y estamos en una situación, una época de pandemia donde estamos dispuestos a romper muchos modelos, muchos estamos picando piedra en muchos ámbitos, y esta hazaña de ambos, tanto de la editorial de Rodrigo como de Rómulo, merece ser aplaudida y acuerpada por el público. Necesitamos que el público responda comprando, adquiriendo la obra y teniéndola ya como uno de sus autores preferidos en su biblioteca. Así que éxitos a Muchísimas todos. gracias, doctor Carlos Interiano, tanto por estas palabras como por el trabajo que se tomó al leer a Rómulo, eh, interpretar a Rómulo, de hecho, que es algo que hemos visto desde el trabajo de edición, obviamente, en la editorial, pero que usted como un cercano, un paisano, dice él, lo puede ver también con esa otra, con esos otros ojos, diría yo. ¿Iba a decir algo, doctor? No solo referirme al paisano, eh, que a mí siempre me ha impresionado la capacidad adaptativa de Rómulo, que a pesar de muchas circunstancias, adversidades, vicisitudes, siempre tiene una sonrisa y siempre tiene ese avasallador optimismo que lo caracteriza. Y yo creo que eso nos ha impulsado a muchos a acuerpar este proyecto y hacer causa común con Rómulo en muchos proyectos, incluyendo, por supuesto, el canal digital Letras en Directo, que es donde él es amo y señor. Sí, y se agradece muchísimo en el ámbito editorial y cultural, literario, artístico, que Rómulo tenga estos emprendimientos. Y es curioso porque incluso el canal sale dentro de Maledén 777, lo cual también nos demuestra eso que ustedes habían comentado ya con Carmen, que hay una transposición entre la ficción y de repente la realidad. O sea, hay un choque de repente que uno tiene que interpretar línea con línea, personaje con personaje, y que esto hace una imagen más lúdica también de la narrativa, porque son pocos los autores que a veces se aproximan a cuestionar
qué tan real es lo que tenemos al alcance, ¿no? Quiero presentarles en este momento en pantalla el texto de Rómulo que está ya digitalizado. Es el texto que se ha mandado incluso para la plataforma de Amazon. Eh, Quiero contarles que el libro esta semana, me parece fue día miércoles, sí, fue el día miércoles, el día que ya llegó a la plataforma de Amazon y está tanto en la versión digital como la de esta, que es ¿cómo le dicen ellos? Tapa blanda. Entonces es una invitación para que se puedan acercar al texto. En este momento vamos a ver si me permite compartir la pantalla. Ah, sí, ya tengo la autorización de Rómulo para hacerlo. Entonces quiero que conozcan el libro tanto en la versión física, que es esta de acá. Ya saben que manejamos solapas interna y que tenemos adelante y atrás papel bond beige, pero la versión digital creo yo que les va a parecer también bastante atractiva. Vamos a ver. Ahí estamos. Muy bien, creo que ahí la pueden observar. Esta es la digitalización del libro. Hicimos un juego de contraste con la contraportada, con la portada, perdón, para hacer una portada interior. Así que los cangrejos que aparecen al inicio, ya nos contará Rómulo por qué cangrejos también aparecen acá en blanco, los que están afuera en negro. Tenemos el nombre por acá de la editorial, Testigo Ediciones, el nombre del libro. Voy a ver si les puedo colocar las páginas aquí. Un agradecimiento también a Julio Orquizú, que fue la persona que se encargó del diagramado. Es una persona de mi confianza por el que pasan todos los libros antes de que se vayan al revisado final. En este caso, él ha trabajado también los 6 títulos anteriores, 5 de los 6 títulos anteriores, porque Poemas de un disquete, sí, Poemas de Pandemia, ese sí lo trabajé yo. Tengo por acá esta cita que me parece maravillosa, es una cita con la que entra el texto, es la cita que mencionaba Carmen de Albert Camus, del verano. Este caso dice, en medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. Me parece una cita muy acertada. No se las voy a leer todas para que no les quite el impacto al momento de que lo adquieran. Y hay algo bien interesante. El texto en realidad no empieza con el primero que mencionó Carmen, sino que con esta pequeña cita que está por acá escondidita, que dice la tarde es una mañana al revés. Me parece súper acertado, una cuestión muy poética también de parte de Rómulo, porque rompe el esquema de la prosa que va presentándonos poco a poco. Sisifopatía, que es el de la página que nos dio problema, no sé por qué el 7 no quería salir, se estaba escondiendo, supongo que era cabalístico. Y luego hay algo que nos parece siempre muy llamativo dentro de la editorial y es que nos gusta hacer libros por partes. Casi todos nuestros libros tienen esta distinción y es muy poco común. Las partes del libro o las secciones del libro que se van componiendo van armando y nos van dando un diálogo también interpretativo independiente, parte por parte. Rómulo en este caso logra encasillarlos todos en la parte final, pero se agradece muchísimo que hasta en eso podamos coincidir como parte de la editorial. Tiene esta parte que es el 00 y arranca con el primer cuento, este sí sería el primer cuento, que es el spoiler de un cobarde. Como les comento, los libros tienen esta característica que van por partes, pero más allá de eso, hay una identidad de Rómulo bien particular y me detengo acá enturbado porque quiero que vean que los títulos que maneja Rómulo
también reflejan la identidad del escritor. En este caso hay un guión, ¿sí? Allí dividiendo el título, pero conforme avanzamos, está Sisifomanía, Piedra en el Zapato, Caminos Sordos. Aquí hay algo bien curioso, que es lo que comentaba Carmen, que habían divisiones entre palabras que hace como enriquece en este caso la prosa, ¿verdad? Que ya estamos manejando, lo hace algo diferente. Eh, yo estoy seguro que se van a llevar gratas sorpresas al momento de irlo leyendo, porque sí rompe con todo este esquema. En este caso también vemos este título, que es de un libro perdón, del cuento personaje, y tiene un epígrafe en la parte de abajo, dice cuento rompeficción, algo que tampoco habíamos manejado dentro de la editorial. Luego lo vemos también con esto del grito y luego aparece desde la pared, lo cual me parece una licencia muy interesante de parte de Rómulo. Hay textos que están aquí, por ejemplo, guardados dentro de paréntesis, que ya ustedes irán descubriendo cuál es el motivo de ello. Después de la parte 00 viene la parte 0.1. Eso quiere decir que nunca vamos a llegar al punto uno, por lo visto. Y conforme nos vamos adentrando en los textos, vemos también que hay divisiones que están colocadas con asteriscos dentro de los mismos cuentos. Secciones que también son una licencia muy interesante dentro de la narrativa de Rómulo y que ojalá que puedan ir disfrutando. Este cuento en particular que están viendo en pantalla es una conversación de Facebook. Una conversación que seguro no se van a querer perder porque es un chismón el que se armó Rómulo ahí para generar la identidad de entre el ficción y realidad. Muy probablemente se vayan a sentir identificados algunos, si ven nombres propios. eh, por favor, no nos demanden, es con Rómulo el asunto. Ahí no tenemos nada que ver nosotros. Y les dejo esta parte del libro porque me parece como una sustancia muy identitaria, algo que no van a ver probablemente en otro autor. Cuando yo, por ejemplo, revisaba el texto, le decía a Rómulo de que tenía la evocación de algunos escritores que son centroamericanos menos conocidos, por ejemplo, el tico eh, Guillermo Fernández, que tiene una novela desde foros de internet y va armando una novela con esos pedazos. Pero luego, o sea, Rómulo es tan aventado que recolecta muchas ideas y dentro de los cuentos, por ejemplo, aparecen situaciones como esta, pasajes que él mismo tiene el descaro de colocar ahí como etiquetas, son como pequeñas secciones de su propia narrativa que van describiendo situaciones que no son muy comunes. Eh, Son licencias totalmente válidas del autor. Aquí ven también las secciones separadas en espacios que son tan curiosas, que esto usualmente no se ve en narrativa, y de repente pues Rómulo atenta contra todo lo que se ha dictaminado como canon. Um, Quiero llegar al final para mostrarles, por ejemplo, que está tan curioso el asunto que dejamos al final el índice, algo que usualmente no hacemos dentro de la editorial, pero que le da un sentido de apropiación a Rómulo bien interesante. Aquí tenemos una fotona de Rómulo y luego tenemos su hoja de vida profesional, no la que les mencioné al principio. En el índice, si se dan cuenta, pues lo dejamos hasta el final. Eh, Quisimos dejar evidencia de que Rómulo aquí metió sus manos en todo sentido y nos hizo también pensar en que estamos prácticamente arriesgando muchísimo, ¿verdad? Al momento de hacer esto, porque no es conforme lo que habíamos planteado desde un principio con la editorial y que nos da mucho gusto poderles presentar, ¿verdad? Para que ustedes puedan sentirse a gusto al momento de hacerlo, de entrar en el texto. Vamos a ver, vamos a regresar a aquí.
vamos a regresar acá. Teníamos un invitado más, pero por lo visto no creo que vaya a venir, ¿verdad, Rómulo? No sé si tuviste noticia. No, Nelson. Bueno, vamos a entrar a lo bueno, que en este caso va a ser explorar un poco la mente de Rómulo. ¿Cómo fue que llegamos hasta el Maledén 777? Rómulo, creo que el auditorio te quiere escuchar un poco también. ¿Podrías comentarnos por qué el Malparaíso terminó en Maledén 777? Bueno, sí, en primer lugar, quiero agradecer mucho a Carmen Tocay por tu esfuerzo. Y mira, Carmen, qué bonito escribes tú y qué acertado comentario el que has hecho de Maledén 777. Me ha sorprendido y me ha gustado. Vamos a pedirte que nos compartas ese texto o de repente se publique en algún lugar, pero que es extraordinario. Gracias, Carmen. Y por supuesto también agradecer al doctor Carlos Interiano, quien igualmente ha hecho el gran esfuerzo para estar aquí en esta sala literaria de Letras en Directo y comentar Maledén 777. Él viene, como pudimos apreciarlo, en su vehículo. Se detuvo un momentito para poder hacer la conexión correspondiente. Viene de trabajar y hace ese gran esfuerzo. Lo agradezco de manera suprema, mi querido paisano. Ahora ha ingresado ahí también, podemos ver en la sala, está Boris Alcántara, que también lo habíamos anunciado para eh, que estuviera aquí, ¿verdad? Vamos a ver Vamos a ver si nos escucha. pero voy a responder tu pregunta, que sí, el doctor ya adelantó un poquitín. El título inicial del libro era Malparaíso 777. Pero como yo siempre tengo el cuidado de verificar si el título que estoy utilizando es original o no es original, de tal manera que al tener ya fijo el Malparaíso 777, me puse a googlear a ver si existía un título como tal en algún libro. Y no hay otro libro que se llame, por lo menos en la investigación que yo realicé, que se llame Malparaíso 777, pero sí existió un grupo musical que se llamaba Malparaíso. Entonces, al enterarme de eso, aborté ese título y me quedé un poco frustrado porque ya me había gustado, ya estaba enamorado del título, pero pasaron varios días y finalmente caí en la cuenta que paraíso, su sinónimo es Edén. Entonces dije, pochis, me alegré, dije, este se va a llamar Maledén y ahí está. Esa es la respuesta, mi querido Rodrigo. Hay que Ya. mencionar que sos una persona de caprichos también, porque no ibas a cambiar la idea. Es decir, solamente buscaste un sinónimo y lo adaptaste, lo cual me parece muy caprichoso de tu parte. Bueno, y es que la mera verdad es que dentro de los caprichos míos están lo de la originalidad. Yo me preocupo muchísimo por eso y es lo que estabas mostrando y lo que estabas explicando, lo que yo trato de hacer o lo que yo hago, trato de que sea diferente a lo que ya hay. Si es posible lograr eso, ¿no? Y entonces en Maledén 777, como en otros libros, el diario de creación que mencionó también el doctor Carlos Interiano, es muestra precisamente de ese afán mío porque lo que hago sea totalmente distinto de lo conocido, Rodrigo.
Totalmente, y se percibe, fíjate, Rómulo. Yo quiero que nos saques de duda, porque la gente pregunta por el cangrejo. O sea, esto creo que le pasa a cualquiera, ¿no? Pero yo siempre lo dejo a discreción del autor. O sea, cuando me mencionaste, yo quiero un gran cangrejo ahí en la portada, yo no me imaginé que de veras ibas a tener un gran cangrejo en la portada. Pensé que me estabas fastidiando o haciendo una broma, no sé. Pero sí sería muy interesante que medio nos expliques, porque no queremos spoiler, ¿va? ¿Cómo Ajá. llegamos al cangrejo ahí en la portada? Bueno, dentro de las cosas que hay que mencionar es que en el libro vamos a encontrar una gran fauna. Vamos a encontrar un loro, vamos a encontrar cucaracha, vamos a encontrar gatos, vamos a encontrar un zanate, vamos a encontrar cangrejo. Pues el cangrejo surge de uno de los cuentos que está ahí en el libro, un cuento que se llama Gregorio Kafka. Así se titula el cuento y es un cangrejo el que hace ahí unas travesuras bárbaras que como decís, ¿para qué ahondamos en eso? Pero según mi criterio, es uno de los cuentos relevantes del libro y por eso yo lo quise poner como punta de lanza, que ese, pues para mí resulta uno de los más importantes, pero eso el lector al final lo dirá siempre, el lector es el que pone la puntuación. De ahí se origina entonces la idea para la portada, ese cangrejo que ustedes dos, Boris, el doctor, que también una respuesta para el doctor Carlos Interiano, lo del 7777 que en realidad no encontró la respuesta a ese número porque la versión final tiene algunos agregados y algunos cambios. Entonces esa versión final, mi querido paisano, la va a tener que repasar para encontrarse con algunas respuestas y si acertó con algo que estaba ahí aventurando a decir, bien. O sea que me va a tener que hacer comprar el libro. Esa fue la intención. Esa fue la intención. Sí, está bien, perfecto. Yo lo, co Bueno, yo lo compro, sí. Bueno, gracias, Excelente Peter. mercadeo. sí. Bueno, quisiera que escucháramos en este momento al invitado Boris Alcántara Peña, quien amablemente se nos ha unido para poder tener unas palabras para con el libro de Rómulo. Creo que Rómulo le hizo llegar también el texto, así que esperemos que no solamente nos comente la portada. Bienvenido, Boris, te escuchamos. Buenas noches, perdone mi ladina mala educación, ¿verdad? Aquí por donde vivo se hace una trancazón tremenda, pero encontré un buen samaritano que se quedó con mi carro mientras yo vine. En principio, qué buena onda, gracias. Yo pues he conocido un poquito la narrativa de Rómulo, más o menos he detectado ahí ciertas intersecciones con producciones anteriores y lo que me llama más la atención es algunos aciertos y novedades, tanto en el aspecto formal como en el aspecto temático de la obra. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes en este momento y tener la oportunidad de presentar este caprichoso, inocuo bebé que hoy nos trae en esta reunión. Un saludo muy especial a Carmen, un gusto conocerla virtualmente, Carmen. Le admiro su obra. Al maestro Carlos y Rodrigo, qué bueno que seas vos el que esté apadrinando esta producción en este país donde la producción editorial es cada vez más obra de Quijotes. Y a Rómulo, pues qué buena onda, mano, felicitaciones. Ahí le tenemos pendiente la botella porque estamos en vísperas de, de aniversario de Letras en Directo y que bueno, pues reunirlos a partir no solo de la obra del presentador, ¿verdad? La obra de qué digo yo, el gestor cultural, sino que sobre todo, creo que sobre todo Rómulo es un literato
Es una de las voces más autorizadas para hablar de la literatura guatemalteca actual. Qué gusto estar con vos y ser parte de este eh, elenco. Estimado Rómulo. Pues muchísimas gracias, Boris. Quisiera saber si Carmen tenía por acá unos fragmentos que corresponden al texto de Maletén 777, por supuesto, que me parecen, ella usualmente está editando y está abstrayendo, pero todo quedó como muy en stand-by durante la pandemia, cosa que nos detuvo muchísimo con la producción del texto, que hasta hoy está viendo la luz una semana después del primer lanzamiento oficial realmente de Testigo Ediciones que teníamos planificado para este año, que fue el de Elías Molina. Entonces, Carmen tuvo que hacer una revisión del texto, se acercó nuevamente al texto, vio incluso los cambios que le hicimos al texto ya luego con Julio, que es el diagramador, y entonces sacó otras ideas respecto a la narrativa de Rómulo. Carmen, ¿quisieras compartir algunos de estos fragmentos? Creo que van a dar muchísimo de qué hablar. Sí, pues antes de empezar, quiero decir que Rómulo tiene cierta capacidad para inventar los nombres de los personajes. Es tan peculiar que uno escucha ahí nombres tan raros y es tan creativo Rómulo para darnos estos nombres que pocos escritores lo hacen. Muchos agarramos el nombre que sea fácil o que se quede en la mente del lector, pero creo que Rómulo lo hace con tanta creatividad y creo que se queda más en la mente del lector. Bueno, yo tengo unos fragmentos y el que voy a leer es del cuento Off y dice así. La idea del suicidio me rondó tantas veces, aunque siempre supe que yo no tendría el valor. El apego a la vida y a las cosas materiales es muy fuerte. Me conmovía imaginar las escenas en que mis seres queridos y supuestos amigos llorarían por mí. Llegué al colmo de comenzar a escribir una historia, un cuento o una novela, en la que narraba en primera persona el suceso en el que yo, tilde COVID López, me había suicidado y que los mortales lamentaban y lloraban mi deceso. Lloraba yo mismo por mí. Bueno, y el siguiente fragmento es del cuento que se llama Grito desde la pared. Y dice, debes aproximarte exactamente a esta parte donde termina el repello. Acerca tu oreja a la orilla, pégala. Lo hice. Al rozar con el hélix de mi oreja, la orilla del repello sentí un jalón. El cuerpo se me comprimió. Una especie de encogimiento, una aspiradora me succionó. Y ahí nos deja Rómulo con el suspenso. Ya no vamos a dar más spoiler. Y bueno, y el tercero, que es Fuego sobre Fuego, dice, la muchachita era mi primera mujer, podría decir, aunque sin casarnos, por supuesto, con quien tenía relaciones sexuales todos los días. Sí, le dábamos tan tupido que por eso yo muchas veces salía a la calle con el peculiar olor a sexo. Gracias. Gracias, Carmen. Definitivamente son palabras muy, muy de acá, muy guatemalteco. Se siente en todo momento que la situación transcurre de una manera cercana al entorno del autor. Es innegable que se siente la proximidad. Yo ya les había adelantado por ahí que incluso hay una mención del canal, algo que todo mundo conoce, pues realmente Letras en Directo es un referente actualmente para la literatura nacional. Entonces se siente como muy enriquecedor
ver una parte de la génesis del canal desde esa perspectiva. Así que enhorabuena por ello. Yo personalmente creo que, en palabras del editor en este caso, no me crean, el cuento que tiene más de a veces de qué hablar probablemente sea el cuento del Facebook, Camionetando, porque es un texto, quizá el texto más grande de todo el libro, y además es un texto que logra abarcar una temática muy intensa desde una conversación de Facebook. Algo tan cotidiano y rutinario se convierte de repente en un punto de convergencia desde la experiencia de cada uno de los que empiezan a aparecer ahí en los comentarios. Y la manera en cómo Rómulo rompe con ese esquema de lo que es realmente una idea, una abstracción de comentarios de Facebook, desde la ortografía misma, fue un choque muy fuerte cuando lo empezamos a trabajar con la edición. Y de repente llegamos a un acuerdo, dejamos los comentarios tal y como venían para que se sintiera de una forma muy natural, y terminó siendo, creo yo, que el cuento con el que también yo más me identifiqué dentro de este plano. Así que eso estuvo genial, Rómulo. Realmente quisiera que nos comentaras un poco acerca de cómo te surgió meter Camionetando ahí. Bueno, lo que hay que decir del libro es que la gran mayoría es pura ficción, ¿verdad? Pero hay que, en este caso, irse a acopio de lo que realmente se comenta, de lo que fluye en las redes sociales, en este caso en Facebook. Y de hecho, yo he comentado he posteado algunos comentarios sobre lo difícil que es transportarse en una de las camionetas viejas de Guatemala. Camionetas viejas o camionetas en buen estado, pero ir dentro de esos buses, tantísima gente ha tenido la experiencia. Qué sufrimiento más terrible, ir parado, ir amontonado, oliendo de todo, alguien que le estornuda a uno en la espalda, alguien que toca a una mujer, cosas por el estilo. Y entonces, al postear uno de esos comentarios, la gente inmediatamente también reacciona y comienza a, a decir sus propias vivencias, de tal manera que esos comentarios se enriquecen muchísimo. Y entonces eso es lo que yo hice, recoger mucho de lo que en esos comentarios me decían. Y bueno, y los nombres que están ahí son precisamente muchos de mis contactos. Entonces ahí van a encontrar, Gustavo García es uno de ellos que está ahí con su comentario. No recuerdo a cuántos más, pero hay bastantes de ellos que son de los que más con frecuencia están haciendo comentarios en mis publicaciones. Ahí está Entonces, Gustavo Bracamonte Cerón. sí, entonces ellos aparecen ahí en esos comentarios con sus respectivos nombres. En algún momento, si llegan al libro, se van a sorprender. ¡Ah! Aquí estoy yo, porque sí hay bastantes de mis contactos que comentaron una de mis Leo de publicaciones. Soulas. Leo de Soulas, ajá, está ahí, Leo. Eh, nada, hay una Nistal, está por ahí también. Bueno, Sí, justo. pues esa es la idea, Rodrigo, Excelente. la explicación. Aprovechando que tocamos este tema, quiero compartirte algunos comentarios que vienen desde Facebook, ya que nos A están viendo propósito, por muy ahí. A bien. propósito de ello, queremos intercambiar la ficción con la realidad. Entonces,
Por ejemplo, Eliezer Molina de Diario de los Altos, aquí ya tuvimos la oportunidad del viernes pasado tener acá, entonces presentando incluso el otro, el hermanito del Maleden, que es el Cuentos Embargados, pues te mandaba una felicitación enorme para vos, para la editorial. Muchísimas gracias. María Magdalena Herrera, que desde allá, desde Estados Unidos nos está viendo, que de hecho María Magdalena no solamente nos está mandando por acá saludos, sino que se trata de la primera persona que ha adquirido ya libros de la editorial a través de Amazon. Ya vamos a subir por ahí la compra que se aventó. Muchísimas gracias porque pues, de hecho fueron varios libros de la editorial y se trata sobre todo del texto de Poemas de Pandemia, algo que es totalmente una idea original de acá, del programa de Letras en Directo, gracias a tu iniciativa, Rómulo. Eso nos permite llegar a más gente ahora que ya estamos en estas plataformas de Amazon. Muchísimas gracias a María Magdalena. Eh, Quisiera comentarles por acá, está Santos García viéndonos por acá, Nidio Valle manda una felicitación, Gerson Ortiz comenta que cuánto cuesta el libro digital. El costo del libro en la versión digital tiene solamente $4 de costo, 3.99, no llegamos a los 4 en Amazon, pueden adquirirlo por ahí, pero también pueden adquirir la versión impresa que está en Amazon, que también es de pasta blanda, tiene un costo de 9.99. Este costo pues, está por ahí. La versión offset que esperamos tener ya ahorita para finales de noviembre va a tener un costo de 100 quetzales porque es pues más elaborada la cuestión del offset. Casi siempre lo comento. El offset tenemos la versatilidad de poderle colocar las solapas y cuestiones que Amazon pues nos corta, ¿no? Eh, Giovanni Emanuel Cocholcá nos comenta, maestro Rómulo, en ese libro no viene algún texto parecido al del pañuelo en el cementerio. Saludos cordiales. Rómulo, contestemos de una vez. A ver, que si Dice repetirme que la si en pregunta. este libro no viene algún texto parecido al del pañuelo en el cementerio, dice. Ah, sí, bueno, más a la cuarta potencia. Viene elevado vienen algunos elevados a la cuarta potencia, por eso el que lo haya leído Carmen Tocay me sonrojaba un poco. Sí, sí, Giovanni, viene algo gruesecillo, algo fuerte. Sí, el libro viene para tocar susceptibilidades. Yo creo que es también el primer libro de la editorial que es arriesgado en todos los sentidos, estructura y contenido. Cuando Amazon me preguntaba, por ejemplo, qué edad sugiere para la lectura del libro, ¿qué crees que coloqué, Rómulo? Triple X. No, sí le No, coloqué que no, tenía contenido no. para pues, alguien mayor, ¿no? O sea, alguien más 18 dirían por ahí. Sí, Am, vale mencionar aquí, hacer la acotación, Rodrigo, que sí, el libro tiene, como ya lo dijo también el doctor Interiano, segmentos eróticos, pero no es todo así, ¿verdad? Ya vimos lo del Facebook, el cuento de Gregorio Kafka. Más bien hay lo del suicidio que mencionaba Carmen Tocay. La parte de la muerte en el libro es el centro, es la temática central. No, Yo no creo que el la erotismo. muerte y los ciclos, porque vemos constantemente una reiteración también de personajes, empiezan a aparecer algunos que están como a medias y de repente ya los vemos trabajando por completo, obrando de manera muy independiente, diría yo. Hay, Tenés hay de mucha todo. libertad, hay mucha libertad en. Bueno, continúa. Sí, y pues son 120 páginas que se van a disfrutar. Ese es el contenido, son 120 páginas en total, ¿verdad? Les comento, por acá también está el comentario de Luis Chalín que manda felicitaciones, Rómulo.
que nos ve desde allá, desde el norte. No, pues sobre todo darte las gracias, Rómulo, por la situación de que has confiado el libro a Testigo Ediciones. Boris, me gustaría que pues tuvieras algunas palabras por ahí para, para con el libro. No sé si todavía en la última parte para ir saliendo ya de esto. eh, Dejamos a Boris, algunas palabras siempre también del doctor Carlos Interiano, que amablemente ha colaborado con nosotros. Y así vamos a ir saliendo hasta dejarte a vos, Rómulo, con las últimas. Boris, ¿te escuchamos? ¿Estás muteado? Gracias. Como le comentaba, uno, en la medida que va relacionándose con las personas del medio, de escritores, personas que están en la producción de libros, va relacionándose con su letra, con su literatura. Y en esa medida uno va conociendo a la persona, porque en todo caso, toda producción literaria no solo es el reflejo de una persona, sino que es el testimonio de esa persona como un testigo de un tiempo determinado. A mí me llama mucho la atención este rollo de evitar en una reseña o un comentario el spoiler literario, ¿verdad? A mí me gusta más el tema precisamente del el picar, aguijonear la curiosidad de la persona sobre el ejercicio lector. Porque la literatura es un proceso de comunicación y si, por ejemplo, un libro no alcanza el lector, el proceso de comunicación simplemente no se cumple. Lo maravilloso de la literatura es entrar en esos procesos de comunicación. Por ello yo creo firmemente que así como se puede hablar de un movimiento teatral, también podemos hablar de movimientos literarios, pero no movimientos literarios como escuela literaria, sino como actividades literarias. Países donde está viva la palabra, pero no viva en los libros, no viva en la biblioteca, sino viva a través de las presentaciones, a través de los performances, a través de festivales, a través de las producciones que se están compartiendo vivo, en directo, en la calle, a través del poeta islam, qué sé yo. A, a, a mí me ha llamado poderosamente la atención dentro de la literatura romuliana y lo que me captura a mí como lector. Debo confesar que soy un lector empedernido, no me gusta abordar ninguna obra literaria desde la perspectiva de la academia. Recuso decir que desconfío mucho de la misma. Me gusta más abordarlo desde el tema del lector. Esa es la relación inusitada que yo tengo con un libro. Y esa es la relación inusitada que de repente uno le entra con un autor. O sea, ¿por qué consumís las obras de determinado autor? ¿Cuántos libros te has leído? ¿Cuántos tenés, qué digo yo, de Márquez de Asturias? ¿Verdad? Yo te puedo contar mi relación de libros en función de cuántos libros tengo, no solo los que he leído, ¿verdad? ¿Cuántos libros son una tesora de estas personas? Rómulo me captura como lector en el tema del misterio. Ahora me encuentro con una obra un poco más ambiciosa en el tema, yo más bien andaría por ahí con un rollo, este libro nos permite entrar en la crisis de la cotidianeidad, de la banalidad. Yo me pregunto, ¿no? En el tiempo de la guerra interna venía, ¿qué digo yo? La literatura del Bolo Flores es fundamentalmente testimonial de esa época, ¿verdad? Y hubo un movimiento de guerra, ¿verdad? Pero ahora no, ahora no. Entonces ahora, ¿cuál es eh, eh, la función del autor como testigo? Que nos hemos encontrado en un mundo tan banal, ¿verdad? En un mundo tan cotidiano, tan prosaico, ¿verdad? Pero esa habilidad que tiene, en este caso, un creador, un artista, de identificar,
de identificar, como ya a mí, ese que mencionó Carmen, de la pared, esa transmutación que un individuo vive, porque el personaje, en la medida que es personaje y tiene una dimensión, es porque es complejo. Como ese personaje en un momento dado se va metiendo en la pared, y como en un momento dado como lector no sabe si se quedó aquí o se quedó allá. Para mí es mejor una lectura que te coloca en una situación de lector activo que una lectura que te da todo con cucharita. Una lectura que te mete a un mundo de misterio, una lectura que te mete a un mundo a un poco así como de sin razón. Entonces, darle voz a lo que no tiene voz, con el caso de las carreteras, como el rollo de dos carreteras, ¿qué digo yo? ¿Cómo se llama esta voz? Como decía Carmen, los nombres de los personajes, ¿verdad? Pero estos son personajes, porque son carreteras y son personajes. Y como algo que es y no tiene vida, como en un momento dado el autor, por eso decía, el poeta como un pequeño Dios, cómo le da vida y crea el conflicto de esas carreteras y cómo ese conflicto de la cotidianidad y nos permite a nosotros pensar que las cosas más pequeñas representan una crisis en el hombre actual. No digo yo en el hombre confinado, no digo en el hombre que ahora estamos pasando por tantas situaciones, pero cómo reinterpretar, cómo meternos a ese rollo, ¿verdad? Entonces, hay aciertos en ese sentido. Yo hablo, por ejemplo, algo así como que Rómulo en un momento estaba en el rollo de la búsqueda, ¿no? De la búsqueda de la forma, del contenido, luego en el nivel de la experimentación, pero yo creo que en este libro Rómulo ya encuentra un lenguaje apropiado para entrarle, una forma apropiada para entrar y denunciar esa crisis existencial que significa lo cotidiano, que significa lo prosaico, que significa lo de todos los días. Y cómo esa crisis en un momento dado representa un desgarre emocional, hasta donde tú como persona, como personaje, no sabes si sos parte del problema o sos el problema mismo. Me gustaría compartir con ustedes una lectura de un texto breve, porque esos microrelatos también me dan mucha la atención. No sé si tenemos tiempo. Por ejemplo, dice: un individuo estaba Dale, dale. dentro de una gigante taza de beber café. Un individuo estaba dentro de una gigante taza de beber café, saltaba intentando alcanzar los bordes para no salir, no lo lograba. Su angustia crecía conforme pasaba el tiempo y angustia aumentaban juntos desproporcionadamente. Él se creía morir cuando ya el reloj inexorable se atoraba con 30 segundos transcurridos. Allí, precisamente, se le ocurrió una idea genial. Se arrancó una pierna completa desde el pie de la pelvis, la colocó vertical contra una de las paredes de la taza, se paró sobre ella, alcanzó los bordes y salió con facilidad. Al tocar el piso con su pie, se dio cuenta que dejó su otra pierna dentro de la taza. Bueno, se dijo, no hay problema. Se arrancó de raíz el brazo izquierdo, lo conectó de la pierna cercenada y dio el primer paso. Luego bajó, luego el segundo paso, luego subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó, subió. Este es como ese círculo de nunca acabar donde uno se hunde. Esta es una figura de la crisis del hombre actual, de cómo nos hundimos en las cosas tan cotidianas, cómo nos estamos muriendo. Como decían las abuelitas, estás ahogando en un vaso de agua. Cómo el hombre moderno actualmente, con tanta desazón, con tanta confusión, con tanta falta de solidez ideológica, se hunde. Se le cae el mundo a pedazos en una simple, insignificante, baratísima taza de café. Gracias. Rómulo, te escuchamos. Fíjate, Boris, que ese es un microcuento que está ahí, es el que se llama personaje, ¿verdad? Y en un colegio grande de donde yo vivo, me dijeron una vez que hiciera la campaña de hablar un poquito o de participar con algo de literatura. Había muchos niños, por supuesto. Y entonces aquí va alguna respuesta para Mari Herrera, que ha preguntado por ahí si el libro es para todo público. Hemos dicho algo, pero este cuento, ¿saben qué? Se los conté a los estudiantes
muchos niños lo recuerdan y cuando me ven, porque yo frecuento ese colegio, me ven y me recuerdan ese cuento que les encantó, porque yo lo terminé precisamente caminando también así, haciendo la forma que tenía una pierna más larga que la otra. Y me retiré del escenario porque fue una cancha grande y desaparecí sin decirles adiós y hasta se quedaron esperando a ver si yo regresaba y no regresé. Lo disfrutaron. Bueno, Rodrigo. Excelente. No, sí me parece magnífico porque esto refuerza la idea de que es una prosa muy lúdica. En realidad tenemos una cuestión de juegos de personajes que están en situaciones cotidianas y al mismo tiempo tenemos el otro lado, que es la ficción, que es tan eh, esperanzadora de alguna forma, por así decirlo, y cíclica, que es algo muy interesante dentro de Maledén 777. Um, no sé, Carmen, quisieras dar algunas últimas palabras respecto a Eh, tus impresiones con la obra. bueno, yo creo que los cuentos que más me llegaron, por así decirlo, está el de donde Rómulo dice, esta es la historia de Gregorio Kafka, creo que. Y creo que me llama bastante la atención porque ahí es donde aparece el cangrejo. Y aparece el cangrejo una y otra vez. Y es todo un juego con el cangrejo. Aparece el personaje que se encuentra el cangrejo y va viviendo de una forma surrealista con el cangrejo y está en un concierto con los gatos ahí y uno dice, ¿cómo va a haber un concierto con los gatos? Y viene el cangrejo y al principio le tiene pánico, por así decirlo, el personaje, pero después como que le va agarrando cariño y después dice, no, es que para qué cariño y lo mata. Y creo que es, es tan a la vez tiene rasgos de absurdo a la vez. Y está el otro de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El de Turba, que esos mundos extraños, el mundo de los muertos, por así decirlo. Y que al final cuando entre la plática, entre otros muertos y como que el personaje cae en las trampas de esta persona que está muerta y se cambian de vidas, por así decirlo, en un golpe se cambian de vida. Y pues la verdad es que es bien emocionante y gracias Rómulo por tus letras, esperamos leer más narrativas y pues qué bonito y felicidades otra vez. Muchas gracias, Carmen. Muy atinadísimo. Que iba a molestar al doctor Carlos Interiano con una última intervención, pero creo que ese no se escapó. Se nos subió por ahí. No, pues nuevamente la invitación a que se acerquen al texto, recordándoles que Testigo Ediciones ya está en disponibilidad a través de amazon.com. Tenemos los libros, tenemos los 7, que este es el séptimo, que vamos a seguir diciendo 7 hasta el final de la transmisión. Recuerdo que incluso cuando estábamos yendo a Sofos con Rómulo, una de las anécdotas era meterle el ímpetu del Maledén 77 que se acercaba cada vez más antes de que llegara la pandemia, lo cual quedó como una campaña de expectativas a medio, allí en ese ir y venir de la pandemia cuando nos cerraron, nos encerraron a todos todavía. Entonces, Rómulo, solamente quisiera hacerte una última pregunta que va relacionada en este caso con eh, una parte del libro que también me ha llamado muchísimo la atención. ¿Sos amante de los animales? ¿Qué te ha aventado a este mundo variopinto de especies? Bueno, en realidad sí me gustan los animalitos. Debo decir que a la par de ellos me encantan mucho más las plantas, quizás. Es una pasión que yo tengo para cuidar plantas, pero los animales de alguna manera, bueno, están en el entorno de todos, pero
han jugado algún papel conmigo, porque el loro que aparece ahí, en realidad, ese loro existe y ese loro canta. Y me cantaba a mí esa canción de la cucaracha. Y entonces, por eso está ese loro ahí. Bueno, los Zanates ya saben muchos también que pertenezco al colectivo Zanates y Clarineros, ¿verdad? Y bueno, Zanates hay por todos lados, pero sí, y hay muchos gatos en este libro. Los gatos, los felinos, más bien, me fascinan. Si saben ustedes que yo invierto mucho tiempo en Facebook metiéndome al Watch y me voy directo a ver felinos, a ver tigres, a ver leones, a ver guepardos, leopardos, cazando cocodrilos, cazando impalas y todo eso, cómo acechan, cómo son de sigilosos y todo, me atrae tantísimo. Entonces, por eso hay muchos gatitos aquí y están bueno, el cangrejo. Bueno, el cangrejo sí es una gran ficción que hay ahí en ese cuento, que es uno de los cuentos más largos quizás también del libro, bastante Sí, largo, pero es porque correcto. Dios, cuando lo estaba escribiendo, esa es una de las cosas que nos pasa a muchos que estamos, cuando estamos en ese trance, sucede que aparece una idea más, otra idea genial que uno mismo se sorprende de cómo nuestra mente nos da esos luzazos. Y entonces así fue como Gregorio Kafka, que se llama este cuento, fue creciendo y creciendo y creciendo y perdón, ese cangrejo en realidad juega de todo. Al principio es tenebroso y todo, pero si lo recuerdan ustedes y Carmen, hasta se convierte en la mascota del personaje. Eso eso es una cosa que yo mismo me sorprendí, pues, Rodrigo. Sí, Hasta yo cuando llegué a la parte de los animales, noté tu afinidad por la vida, por la fauna, de hecho, en este caso, pero es muy interesante que algunas actitudes quedan en los animales como muy humanas y algunas actitudes humanas sean muy animales. Es un juego también de emparejamiento de roles bien curioso que tenés dentro de esta narrativa. Eh, Quería preguntarte esto porque me está pues, seguramente matando la curiosidad, sabiendo de que te conozco desde hace como un año y que jamás te he visto yo a la par de un animal o que llevaras a Sofos algún animal. No sé, me parecía algo muy curioso. Respecto al cangrejo, tengo algo que decirte, fíjate vos, hubo una ocasión en la que se metió un cangrejo en mi casa y cuando me mencionaste lo del cangrejo, lo metiste en la portada y empezamos a platicar acerca del contenido del libro, la anécdota tenía que salir a la luz y es que sí, a mí una vez en la casa donde yo vivía antes, de un desagüe salió un cangrejo como este, así ah, enorme. Sí. este es un cangrejo negro. Y no pude evitar hacer la asociación, o sea, era obligatorio mencionarlo porque el cangrejo que salió de mi casa fue tan inesperado como inesperados fueron los cuentos que tenemos ahora aquí en Malevén. Es una cuestión muy interesante. ¿Ibas a mencionar algo? No sé qué, ese es un tipo de cangrejo zombie, llamado como zombie. No, que también tuve un perro que se llamaba Sherlock Holmes, que esa es una historia aparte que me duele cuando recuerdo a Sherlock Holmes. Y tuve una gatita también. Y ayer adquirí un nuevo gatito, me lo regalaron, yo puse un anuncito por ahí en Facebook y dan resultado los avisos porque me trajeron a la puerta de la casa el gatito Genial. de 4 meses.
ya está ahí adaptado, prácticamente digo yo, porque nos está queriendo. Y ya traía nombre, pero creo que le voy a cambiar y lo voy a empezar a llamar Jueves. Eso está buenísimo. Quiero invitar por última ocasión también a Boris a que platique con nosotros si tiene algo que mencionar todavía respecto al libro. Muchísimas gracias, Boris, también por acercarte al texto de parte de la editorial. Muchísimas gracias por el tiempo para con nosotros. De parte de Letras en Directo también. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos has tenido. Y pues te dejamos, coméntanos algo ahí. Bueno, siguiendo siempre con esta línea del misterio, y me agrada mucho que Carmen se haya referido a eso, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de la temática del absurdo. El absurdo podríamos decir que florece más que todo en el teatro, pero yo creo que el absurdo es como una eh, evolución o una manifestación que parte del surrealismo. En ese sentido, esas formas teatrales o esas manifestaciones artísticas, esos planteamientos estéticos me atraen, me han atraído tanto. Lo que veo es que a veces estos textos vistos de una forma muy superficial. Recuerden la triada que como docente no me canso de repetir como educador de comunicación y lenguaje, que la importancia de la literatura es que activa el pensamiento crítico, ¿sí? O sea, la literatura. Desafortunadamente, por literatura se puede entender todo lo escrito por el hombre, pero yo hablo de la literatura como fenómeno estético, o sea, la función poética. Entonces, desde ese punto de vista, cuando una persona es un lector, digamos, un poco más avesado, entonces se encuentra como en este que les tuve el gusto de leerles, bueno, porque parecerá un cuento simpático, parecerá un cuento muy, así como, uff, muy fumado, pero a la larga, esa figura de ese vacío, porque fíjate que en principio está en una taza, ¿va? O sea, de ese vacío en la cual ese ser está tratando de escapar, está tratando de asirse, pero para irse o para escaparse o para liberarse, porque estamos en la figura de un encierro. O sea, para mí la taza, esa gigantesca taza, es la figura de un encerro, que desde cualquier perspectiva puede ser tu propia crisis, puede ser tu ciudad, puede ser tu casa, o sea, tu propia problemática, pero tú estás encerrado, ¿verdad? Y para salir, para liberarte, porque yo siempre sigo creyendo, yo sigo pensando que el mundo griego, le debemos mucho al mundo griego en el sentido de que fue creando, sentando bases desde la poética de Aristóteles, y no soy aristotélico, soy antiacademicista, pero esa catarsis, fíjate, esa catarsis que hablan los griegos, esa liberación de ese espíritu, para lograrlo tiene que destruirse. Imagínate, tiene que destruirse, tiene que hacerse pedazos. Si tú quieres liberarte, tienes que hacerte pedazos. No cabe duda, no cabe duda. Yo diría que estos son unos textos peligrosos, como decía Bertolt Brecht. Él escribió un opúsculo, porque es un librito, una cosita. Decía 5 cuestiones para decir la verdad. Recuerden que a Bertolt Brecht le toca escribir en la época de la persecución, ¿verdad? De cacería de brujas. 5 formas para decir la verdad. Entonces parecen inocentes, parecen cuentos de niños, pero sin embargo, cuando tú lo analizas y cuando tú te metes, por eso en los meandros del inconsciente de Rómulo, te vas a dar cuenta que realmente es la crisis del hombre despedazado, que tiene que despedazarse si quiere lograr algo en este mundo incierto, lleno de banalidad, de prosaísmo, de
de lo que no vale nada. Apunto mucho a estos aciertos de este tipo de literatura, un tipo de literatura que nos invita a pensar, un tipo de literatura que desencadena, por lo menos nosotros, preocupaciones de tipo, y aunque tú no creas, de pronto cuando estás en eso, de pronto te encontrás filosofando y probablemente esa no fue la intención del escritor. El escritor está en una función estética, una función lúdica, pero aquella literatura que activa todas tus facultades polisémicas es una literatura que vale la pena. Atinadísimo, Boris, muchísimas gracias. Hago énfasis en esto que menciona Boris, de que son textos que lo mantienen a uno de una manera muy activa dentro de la lectura. No es que sea solamente recibir el mensaje o alimentarse únicamente de lo que viene en este caso de Rómulo, ¿verdad? Sino que sus textos, yo lo había visto desde el libro anterior, el de los espejos, que tiende a ser como muy arriesgada, diría yo, en ese sentido, y es maravilloso. Es un experimento bastante interesante. Quisiera comentar algo que viene del Facebook, que me parece súper adecuado con esto que estábamos platicando. María Magdalena Herrera, nuevamente, hace un comentario, dice, yo fui un día al mercado, compré un cangrejo azul enorme, no quise que se hiciera en caldo y lo adopté. Estuvo en casa por días y los amigos de mi hermano ya no llegaron. Tenían miedo solo de ver las tenazas de mi hermoso animalito. Pues sí, al final de cuentas es atinadísimo. Yo recuerdo que también el cangrejo que salió de mi casa al final terminó siendo como la mascota. La cuestión es de que sí, hasta lo regalamos, era un animal bastante grande. No sé realmente qué clase de cangrejo, yo soy malísimo con esto de las especies, pero sí terminó siendo adoptado durante un buen tiempo. Y ahí tenemos una cucaracha gracias a Boris Alcántara, que nos recuerda a uno de los cuentos también de Rómulo. Y yo por eso te da cuidado, mucha. Yo hasta ahorita me acabo de entrando, me enteré porque eran las primeras preguntas. Es un acrónimo, ahora ya lo googleé por ahí, es un acrónimo, Maledem, ¿va? Un poco parecido a aquella onda ¿cómo se llama de Asturias, mucha, el maladrón, ¿verdad? Maledem, yo no lo había entendido, pues yo realmente, digo, yo soy un lector, ¿va? Ese acrónimo, y además emparentarlo con ese 77, mucha, por favor, aquí en mi casa están sucediendo cosas muy extrañas, hablando mira, te lo juro, como ven, mis paredes son muy blancas, no quise, no, y ante un ecologista como aquel, aquí está mucha, no sé si sea realmente esta una cuestión muy simbólica, ¿va? No sé qué anda haciendo este animalejo acá, pero aquí lo tengo, y está vivo, mucha, y no lo voy a matar, simbólicamente no lo voy a matar, lo voy a liberar, voy a bajar acá, y Es lo voy a liberar, increíble. pero creo que está invitado, y está, mira, se quedó quieta. Miren, Se va a muchachos, quedar para lo que queda de presentación probablemente. bueno, perdón la interrupción, mucha, pero Maravilloso. Am, el maestrísimo Gustavo Adolfo Bracamonte Cerón, saludos, dice. Así que se ha manifestado aquí en redes sociales también. Muchísimas gracias a la gente que nos ha acompañado durante la transmisión. Sabemos que las dificultades por la pandemia pues nos tienen aquí aislados, haciendo presentaciones desde la virtualidad, que es lo que nos queda, es lo que estamos apostando, pero los libros no se detienen y aquí tenemos pues Maleden 777. De veras, muchísimas gracias Rómulo por haber confiado en nosotros como editorial. Testigo Ediciones, pues inicialmente soy yo, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, vale muchísimo tener voces como la tuya eh, ya en papel. Esto nos hace transgredir en realidad muchísimas de las cuestiones que hay afuera del canon literario, ¿no? Sabemos que son momentos difíciles, eh, pero la lectura, la literatura, la lectura, la escritura misma, todo este ejercicio que se gesta alrededor eh, nos ayuda. También te exhorto a que por favor mantengas el canal con todas las que mantienes hasta el día de hoy, independientemente de que se reabra pues, las oportunidades, los espacios.
encontramos en Letras en Directo seguramente muchísimas personas, muchísimas editoriales, escritores y lectores, un lugar para poder hacer como una sana convivencia. Quiero dejarte, pues, también que te expreses desde tu recinto, ¿verdad? Que nos comentes cuál es tu sabor de boca ahora que llegamos al final de la presentación, ¿no? Es interesante siempre conocer la perspectiva del autor luego de estar ya impreso, ¿no? O sea, esto es una realidad. Yo por acá tengo uno, dos, tres, cuatro libros que fueron impresos de manera print on demand, digámoslo así, son láser. Pronto, ahorita en noviembre, vendrán las impresiones ya en offset, que ya serán impresiones con un cuidado como el que tenemos con todos los otros libros. Eh, y si quieren conseguir el libro, solo para que lo sepan, está ya en Amazon, está en versión digital y está en versión tapa blanda, que es muy parecida a esta, muy, muy, muy similar. Eh, los invito a que se acerquen a la obra del maestrísimo Rómulo Mar. Rómulo, quedamos en tus manos. Bueno, gracias, Rodrigo. De verdad, gracias a vos, Testigo Ediciones, por, como dijo el doctor, haciendo mías sus palabras, la hombrada de apostar por Maledén 7777, que Gerson Ortiz decía ahí, el 777 es un número de la bestia. Gerson Ortiz, vamos a despejar esa duda adentrándonos un poco más en este cuentero, libro de cuentos. Muchas gracias a vos, Rodrigo, por echarte al hombro este libro. Esperemos que le guste a la gente y que vayamos ahí siempre juntos con Testigo Ediciones. Gracias de nuevo al doctor Carlos Interiano, a vos, Boris Alcántara. Te agradezco bastante, mi brother, porque siempre estás también ahí pendiente de todo lo que ocurre en mi entorno. De verdad. Y entre paréntesis, decir que este libro se fue finiquitando, entrando en la etapa de la pandemia. Por eso es que uno de los personajes se llama Tilde COVID López, pero es COVID, con B alta, para hacer la diferencia. Y hay algún comentario también ahí dentro del segmento que se llama Camionetando, que también hace referencia un poquito a esto del virus. Bien, y lo acertado de ese comentario de Carmen Tocay, de verdad, me tocaste, me gustó ese comentario. Gracias entonces a todos ustedes. De nuevo un abrazo para vos, Rodrigo, con el Maledén, y me quedo con el deseo de tener una copia, porque Voy yo... a mandar de las que tengo acá, de estas que hice así bajo demanda. Están bonitas, está siempre con papel crema, tienes las solapas, está muy bien. Te las voy a mandar. Oh, ahí está. Entonces sí, me emociono y me alegro. Por ahí Bueno, te llegarán. por mí es todo. Yo agradezco muchísimo a quienes han estado dándole el like también a la transmisión, porque de alguna manera así me demuestran el cariño que me tienen. A quienes han estado comentando, mil gracias. Abrazo grande, abrazo continental, mundial para todos. Gracias por apoyar también a Maledén 777. Espero les guste. No es de una nave aérea, ¿verdad? Puede ser un Boeing 7777. Bueno, gracias a todos. No es una nave porque el Boeing es 747. Sí. Bueno, quedamos ahí, como Hasta siempre. luego con todo y nuestro invitado especial ahí con Boris. Sí, gracias por la presencia de la cucaracha. Sí, puede ser Gregorio Samsa, puede ser Gregorio Samsa. Vino a la presentación. Paz y amor.